Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que en esta ocasión organizamos en colaboración con GES Document, con quien ya hemos tenido experiencias previas y todas ellas pues súper aterrizadas en los temas en los que ellos controlan, sobre todo normativa laboral. En esta ocasión vamos a hablar de cómo implementar el registro salarial que, sabéis, además, a partir del 14 de abril ya es obligatorio. Y como todas las normativas que hemos visto alumbrar en los últimos tiempos, pues es compleja, genera un montón de preguntas y para eso contamos hoy con Sira Talamantes. Ella es la responsable laboral de GES Document, como os decía, y tiene preparada una presentación que seguro os va a generar no sé si más dudas de las que ya tenéis, pero sí por lo menos la ocasión de resolver algunas y de volver a plantear otras. Tenéis el chat abierto, la opción de preguntas para hacérmelas llegar en cualquier momento, que Sira estará encantada de responderlas. Y para aquellos que os tengáis que desconectar en algún momento, porque el día a día nos come y el deber nos puede llamar, sabéis que os podemos enviar la sesión, que la colgaremos en nuestros medios, en nuestro YouTube, y que mi teléfono nos está molestando. Vale, ya está. Apagado. Así es que nada, Sira, todo tuyo y nada, vamos a disfrutar con tu intervención. Muchas gracias, Maite. Gracias a los asistentes y también muchas gracias al observatorio por dejarnos este huequito para poder contar un poquito más qué es esto del registro salarial, cómo implementarlo, etcétera. Lo primero de todo es comentar que el registro salarial al final es un informe en el que tenemos que reflejar los datos de los trabajadores, diferenciarlos entre hombres y mujeres y otros parámetros que vamos a ver un poquito más adelante. Para ponernos en antecedentes, hay que decir que esto de que tenemos ahora todos diciendo desde el 14 de abril el registro es obligatorio, la realidad es que no es así. La obligación de tener un registro salarial viene desde el año 2019. El 7 de marzo del 2019 se publicó un BOE en el cual había un Real Decreto Ley que establecía una modificación del artículo 28 del Estatuto. Y en esta modificación ya se indicaba que había una obligatoriedad por parte del empresario de tener un registro salarial, de tener unos valores medios de salarios, de los complementos salariales, un poco establecer, pues en grandes rasgos, ¿qué tenía que tener esto? Pero muy a grandes rasgos. ¿Qué ocurre? Que como era tan a grandes rasgos, no se podía saber exactamente qué debía contener. Por tanto, el pasado mes de octubre sacaron un Real Decreto que desarrollaba exactamente qué es lo que debe contener este registro salarial. Para ello se daba un plazo de 6 meses para que así las empresas se pudieran adaptar y por lo menos tener un registro un poco más completo a lo que marcaba la norma. Así que cabe tener en cuenta que, primero, de la obligación es desde el año 2019, aunque desde el pasado día 14 de abril se sabe exactamente cómo tiene que ser este registro. ¿En qué se basa esta norma, este Real Decreto? Se basa en una transparencia retributiva. Lo que se pretende es garantizar la igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva de ningún tipo. El objetivo, sobre todo, es identificar estas discriminaciones salariales que pueden existir. Este principio de transparencia no solo se va a aplicar en el registro, sino también en lo que es la auditoría retributiva y el sistema de valoración de puestos. Hay que recordar que el registro lo tienen que tener todas las empresas y la auditoría retributiva va ligada a los planes de igualdad. Por tanto, va en función de qué número de trabajadores debe tener la empresa en cada momento para tener el plan de igualdad y con eso vas a tener que tener la obligación de tener la auditoría salarial o no. Igualmente, en el sistema de valoración de puestos de trabajo que hay que desarrollar, hay que tener en cuenta los trabajos de igual valor. Por tanto, lo que nos piden es que ponderemos, que digamos una puntuación sobre los trabajos que tenemos ahora mismo. Y por tanto, lo que hay que identificar es qué trabajos tienen la misma naturaleza, tienen tareas similares, tienen las mismas condiciones formativas, el mismo desempeño requerido, etcétera, para así poderlo comparar. Igualmente, se tiene que hacer una correcta valoración de estos puestos de trabajo. Eso sí, estamos a la espera de las aclaraciones oportunas a través de una orden ministerial. Cuando se sacó el Real Decreto en el mes de octubre, aquí sí que se dijo que realmente en un plazo máximo de 6 meses tendríamos esta orden ministerial en la que se nos explicaría cuál era exactamente los pasos a seguir para poder hacer este desarrollo, esta correcta definición. Hoy en día todavía no tenemos nada publicado, seguimos a la espera, pero aún así hay determinadas empresas que ya tienen la obligación de tenerlo. Los convenios colectivos igualmente tienen que velar por este principio de igual retribución para puestos de trabajo
y entonces van a tener que hacer un desarrollo normativo. Entendemos que próximamente, tal y como vayan publicándose y vayan negociándose estos convenios colectivos, irán sacando cosas dentro del convenio más orientadas hacia que veamos estos puestos de igual valor, cómo se argumentan, cómo tenemos que definirlos, etcétera. Y aquí ya nos darán un poco más de instrumentación. Por tanto, el registro retributivo, ¿esto qué es? Nos piden que tengamos un informe todas las empresas, nos da igual que tengamos 1 que 500 trabajadores, todas las empresas deben tenerlo. El registro se hará sobre toda la plantilla, incluyendo al personal directivo y los altos cargos. Aquí hay que hacer una mención especial en cuanto a que solo se tiene que aplicar a aquellas personas que están vinculadas al Estatuto de los Trabajadores. Si hay un alto directivo que no está vinculado al estatuto, no hay que tenerlo dentro, no hay que incluirlo dentro de este registro retributivo. Simplemente hay que dejarlo aparte, ya está. Pero si está dentro del estatuto, porque evidentemente es un trabajador normal con un contrato laboral, y por tanto tendremos que tenerlo dentro y habrá que hacer esta distinción de los salarios. También hay que mencionar que, por ejemplo, los becarios no tienen una relación laboral. Esta es una de las preguntas que nos hacían mucho nuestros clientes. Tengo becarios, cada universidad me pide que les abone una beca de una determinada cantidad distinta. Realmente el abonar una beca, una ayuda al estudio, no es abonar un salario. Y además es que aunque les demos de alta en la seguridad social, no tienen una relación laboral y por tanto tampoco hay que incluirlos. Y luego también hay que hacer mención a aquellos trabajadores de las ETTs que tenemos. Salió recientemente una instrucción de la Dirección General de Trabajo en la que se indicaba que el registro de estas personas de ETT no era necesario que lo llevaran las empresas, lo tenían que llevar las propias ETTs. Por tanto, también los podemos excluir de lo que es el registro. ¿Qué tiene que contener este registro? Los valores medios disgregados por sexos, distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo. Y a grosso modo lo que va a incluir es salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales. Si entramos ya más al detalle, lo que nos pide es, lo primero de todo, tenemos que sacar la media aritmética y la mediana, disgregada por sexos, es decir, entre hombres y mujeres, de lo realmente percibido por cada uno. Por tanto, lo que hay que sacar es lo que realmente se ha cobrado. Nos da igual que un trabajador esté 3 meses, que tenga tiempo parcial, que haya tenido una paternidad o maternidad, hay que indicar exactamente lo que le ha abonado la empresa. Luego, además, hay que desgranarlo por categorías profesionales o puestos de trabajo y, además, desgranarlo por la naturaleza salarial de cada concepto. Es decir, tendremos por un lado los salarios bases, que normalmente nos vienen determinados en el convenio colectivo, los complementos, como variables, horas extras, complementos obligatorios, especies, etcétera, y luego todas aquellas percepciones extrasalariales que tengamos, indemnizaciones, pluses de distancia, dietas, todo aquello que tengamos deberá aparecer. Es más, es que no debe aparecer acumulado en determinados conceptos como complementos obligatorios o solo percepciones extrasalariales. No, tenemos que hacer la media y la mediana disgregada por sexos y por puestos y categorías de cada concepto salarial incluido en nómina. Además, tenemos que hacer precisiones de que, claro, ¿qué nos va a ocurrir? Igualmente tenemos que poner una brecha salarial. ¿Qué ocurre con la brecha salarial? Si yo tengo 2 trabajadores, que uno ha estado 3 meses y el otro ha estado 12, evidentemente me va a salir una diferencia. No puedo comparar un salario de 3 con un salario de 12 porque el de 12 va a cobrar más teniendo el mismo puesto de trabajo. Claro, pero realmente la norma lo que nos marca es que tenemos que reflejar la realidad. Lo que tendremos que ver es cómo vamos a salvar estas brechas que realmente no son brechas. Aparte de esto, lo que también nos tenemos que hacer es consultar 10 días antes de la elaboración del registro a los representantes legales de los trabajadores. Hay que consultarlos, pero ellos no nos van a decir qué debe tener incluido este registro, porque el registro tiene que incluir todos los conceptos de nómina. Por tanto, si tiene que incluirlo todos, ellos puede que quieran ver más unos conceptos que otros, pero no son quienes marcan qué contenido tiene el registro y cuál no. Y luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el periodo de referencia. Hace referencia al año natural, del día 1 de enero al 31 de diciembre. Sí que es verdad que en la norma pone una salvedad que dice que si hay una alteración significativa de estos salarios, tendremos que volver a realizar el registro.
Por alteración significativa podemos determinar varias cosas. Esto es bastante subjetivo, como muchas normas laborales. Al final, ¿qué ocurre? Que todo es interpretativo. Probablemente lo que para mí es una alteración significativa, para otra persona no lo sea. Por ejemplo, para mí, una subida del convenio de un 1,5% no es una alteración significativa. En cambio, para mí, una incorporación de una subrogación de 100 trabajadores sí que es una alteración significativa. O un cambio en la estructura salarial o una modificación de convenio que de repente me agrupe determinados conceptos salariales que antes no tenía agrupados. Estos son unos ejemplos, pero sí que es cierto que vamos a ir teniéndonos que mover poco a poco y viendo qué va diciendo la inspección en función de esto. Otra de las grandes dudas que ha surgido es, ¿este registro qué tengo que hacer con él? ¿Dónde se registra? ¿Qué hago? ¿Dónde lo guardo? Básicamente el registro, como os decía, es un informe que tienes que tener, te lo puede pedir la inspección de trabajo, la representación legal de los trabajadores o te lo pueden pedir trabajadores individuales si no hay representación legal. Realmente no hay que registrarlo en ningún sitio. Lo que sí se registra es la auditoría retributiva. Esta sí que tiene que registrarse junto con el plan de igualdad. Por tanto, el registro simplemente es un informe que hay que tener a disposición para que en el momento en el que nos lo pidan, se entregue. Sí que es verdad que no hay una fecha en la cual te digan tienes que tener el registro en mayo, tienes que tener el registro en junio, en noviembre. No, te dice que el periodo de referencia es el año natural. Por tanto, si una inspección viniera justo a día 5 de enero, después de que haya pasado el día natural, entendemos que nos daría tiempo para poder preparar este registro, ya que se tiene que hacer con los valores reales. Y puede entenderse que a 5 de enero, 10 de enero, todavía estamos terminando de modificar las posibles alteraciones de nómina que pueden ocurrir por bajas, modificaciones, determinados pagos que puedan darse. Entonces, siempre nos darían un plazo temporal para poderlo hacer. Se recomienda que en el primer mes del año se termine este registro retributivo para así tenerlo correctamente todo cuadrado y en caso de que nos lo soliciten, poderlo entregar. Aquí queríamos enseñaros un poco qué es lo que estamos haciendo GestDocument con nuestros clientes. Entonces, yo os he preparado unas cuantas imágenes de una empresa demo, por tanto, todos los datos que vais a ver son ficticios. Puede que haya algún parecido con la realidad, como algún nombre o alguna cosa similar, pero realmente está todo inventado, así que no hay ningún dato confidencial. Nosotros, por ejemplo, lo primero que te pide el registro es que tienes que hacer todos los datos generales, incluir nombre y apellidos del trabajador, incluir el código del trabajador, DNI, si es hombre o mujer, fecha de antigüedad, fecha de nacimiento, conceptos salariales que tiene, salario bruto, categoría salarial, puesto de trabajo, el salario variable, lo realmente percibido, etcétera. Todo un listado a través del cual nosotros vamos a poder generar lo que es este registro. Nosotros esto lo hemos creado en una plataforma, tenemos un Business Intelligence que damos a nuestros clientes y dentro de este Business Intelligence tenemos la pestaña de registro y auditoría retributiva, que son precisamente estas imágenes que os estoy enseñando. Entonces, ¿qué nos hace esto? Nos saca, por un lado, la división entre hombres y mujeres y nos saca la media y la mediana de cada caso. En esta primera pantalla, digamos que se ve el bruto acumulado de todos los trabajadores para que se vea. Sí que es verdad que hay que distinguir registro de auditoría porque hay cosas que la auditoría te exige que no te exige el registro. Luego vamos a verlo en unas diapositivas más adelante, pero simplemente os lo menciono porque es cierto que esta pestaña tiene más información de la que a lo mejor el registro te podría pedir. Igualmente, luego sacamos lo que es la brecha salarial, que este es otro de los datos que te pide el registro. Tienes que identificar cuál es el porcentaje de brecha entre hombres y mujeres y ver exactamente estas desigualdades que puedan existir. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo de todo el salario percibido bruto total de todo el año, la división por categorías y la brecha salarial subrayada en aquellos que tienen lo que consideramos brecha, que sería a partir de una diferencia de un 25%, para que se pueda entrar en el estudio. Igualmente nosotros lo que hemos desarrollado es, aunque lo que nos dice el registro es que tenemos que tener el registro del año natural, nosotros igualmente lo podemos disgregar por meses, trimestres, semestres, años, lo que necesitemos, porque sí que es verdad que vas a tener que entrar a analizar los datos, porque seguramente te saldrá algún tipo de brecha que luego puede ser real o no, pero tendrás que entrar a analizarla y por tanto necesitas analizarla de diferentes maneras.
igual que poderla separar por centros de trabajo, etcétera. Esto sí que es cierto que lo que te dice la norma es, me tienes que presentar un registro de toda la compañía, no lo tienes que dividir por centros porque no aparece, pero es verdad que puede ocurrir que si tú estás pagando según convenio, por ejemplo, en el convenio de oficinas y despachos de Barcelona, la categoría titulado grado superior tiene un salario base, un salario bruto de unos 26.000 euros al año, mientras que la misma categoría en el convenio de oficinas y despachos de Madrid está de los 21.000 a los 22.000 euros. Aquí ya tendrías una brecha salarial, ya estamos hablando de una gran diferencia, pero la realidad es que viene determinada por el convenio colectivo, no es algo voluntario de la empresa. Por tanto, sí que habría que entrar a analizarlo y poder ver de dónde te viene esa diferencia. Igualmente, como decíamos antes, tenemos que desgranarlo por categorías, sexos y luego por conceptos salariales. Todos los conceptos salariales tienen que venir disgregados para que tú puedas sacar la media y la mediana junto con la brecha de cada uno de ellos. Y luego igual, con puestos de trabajo, tendremos que sacarlo, tenemos que sacar el dato absolutamente de cada puesto de trabajo para ver estas diferencias y de esta manera poder entrar a hacer cualquier tipo de estudio. Lo mismo sacándolo con todos los conceptos que tenemos. Igualmente te pide el dato de las horas extras. Aquí sí que hay que hacer mención a una cosa en concreto y es las horas extras son voluntarias, salvo las de fuerza mayor. Por tanto, si son voluntarias y yo las ofrezco igualmente a la categoría que yo necesito que realice estas horas extras, aunque me salga una brecha, no es una brecha real, las estoy ofreciendo a todos. Por tanto, básicamente no existe esta brecha. Con esto lo que quiero decir también es que aunque tengamos una brecha, si esta brecha tiene explicación, no hay ningún problema, siempre y cuando tenga una justificación. Simplemente tendremos que tener la justificación hecha, no tiene más. También aquí importante resaltar que aunque aquí no aparece un control de horas extras, sí que es cierto que puede verse de manera clara si superamos este máximo de horas extras estipuladas por el estatuto o por el convenio colectivo. Entonces, también es algo a tener en cuenta en caso de tener inspección o en caso de que la representación legal esté muy encima de nosotros en este punto. Y ya por último comentar el tema de la revisión de datos. Antes os comentaba que, claro, no es lo mismo el determinar, el comparar que un trabajador ha estado 3 meses con otro que ha estado 12. Por tanto, ¿qué ocurre? Que seguramente nos van a salir determinadas brechas que no son brechas reales, porque realmente yo no puedo comparar 3 meses con 12. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Nosotros lo que hacemos es igualmente compararlo con datos ampliados. Es decir, yo lo que hago es ampliarme el contrato de un contrato que ha estado 3 meses, 8 meses, los que sean, a 12 para así tener una equiparación. Nuestra herramienta además lo hace también y además podemos comparar con los brutos salariales anuales, de tal manera que lo tenemos también porque tenemos trabajadores a tiempo parcial. Estos trabajadores a tiempo parcial cobran menos o una reducción de jornada por guarda legal. Tú no estás obligando a nadie que la coja, es algo voluntario. Por tanto, esta persona está teniendo un salario inferior no porque le estemos discriminando, sino por propia elección, por necesidades suyas familiares de conciliación. Y por tanto, su salario será inferior. Para compararlo correctamente y ver si esa diferencia existe realmente o no, vamos a tenerlo que elevar al 100%. Igual con las maternidades y paternidades. Mientras está de maternidad o de paternidad, realmente el salario lo paga el INS, aunque, o la mutua, pero sí que es cierto que puede que tengamos un complemento o que no lo tengamos. Pero claro, estamos hablando que durante 16 semanas hay unas cantidades que no va a estar pagando la empresa y por tanto va a parecer como que no le has pagado un salario. Realmente esto no es una desigualdad, es una circunstancia que tú vas a reflejar en tu registro salarial, pero vas a tener que saber de dónde viene. Por tanto, por eso lo ponemos. Igualmente nosotros lo que hemos hecho es poder disgregar todas las categorías, seleccionar las categorías y ver qué trabajadores tenemos aquí incluidos, los meses que han estado trabajando y poder así hacer una comparativa un poco más real. De todas formas, lo que es la norma no nos dice que tengamos que hacer ninguna comparativa en el registro, simplemente nos dice que tenemos que hacer el registro, no nos dice nada más. Pero es cierto que si se nos pide el informe por parte de la Inspección de Trabajo, en caso de que vean brechas salariales, nos van a estar preguntando a qué se deben estas brechas. Por tanto, lo mejor es tenerlo preparado de antemano para así ya saber qué respuesta tienes que dar y probablemente la representación legal de los trabajadores también incidan en estas brechas salariales.
¿Qué información y a quién se facilita? La información, como decíamos antes, se facilita o a la Inspección de Trabajo, que se le tiene que facilitar absolutamente todo, a los representantes legales de los trabajadores, que también se les facilita el contenido íntegro. Con contenido íntegro no me refiero al desglose de todos los trabajadores, sino a el desglose de sexos, categorías, brechas, medias y medianas para que ellos puedan ver. Y luego, aparte, se puede entregar a trabajadores individuales siempre que no exista representación legal de los trabajadores. Pero aquí simplemente se entrega lo que es la diferencia porcentual, no se entregan ni medias ni medianas. De esa forma simplemente van a ver ese porcentaje. Aquí, por ejemplo, nuestros clientes nos preguntaban, ¿y qué ocurre en caso de que tengamos pocos trabajadores y todos sean mujeres? Pues que realmente no va a valer para nada porque no va a tener diferencia porcentual, no hay hombres con la que compararlo. O, por ejemplo, también nos decían empresas que tenían un único trabajador. Claro, la obligación sigue existiendo, la obligación es para todas las empresas, pero el dato que vamos a extraer no va a ser un dato que nos vaya a permitir analizar absolutamente nada. Registro con auditoría retributiva. Hemos comentado antes que lo tienen que hacer todas las empresas, pero que sí que es cierto que luego tenemos la parte de auditoría retributiva que tienen que hacerlo aquellas empresas que están obligadas a tener un plan de igualdad. Por tanto, desde marzo de este año están obligadas las empresas de más de 100 y a partir de marzo del año que viene las empresas de más de 50 trabajadores. ¿Qué ocurre con este plan, con esta auditoría retributiva? Para que nos hagamos una idea clara, digamos que el registro sería como la foto de lo que tenemos y la auditoría retributiva sería la explicación de esta foto. Por tanto, con el registro vamos a ver los datos y la auditoría tiene que entrar a analizar ya aquí obligatoriamente qué es y por qué tenemos esa brecha y además lo que va a tener que hacer es indicar medidas correctoras, indicar un plan de actuación para que esto se solucione. Por tanto, además de esto, la auditoría retributiva nos obliga a tener una agrupación de trabajos de igual valor en la empresa, aunque no tengamos la orden ministerial que deja claro este punto, y también lo que os decía de la justificación de la brecha salarial, que es a partir del 25%. Aquí sí que hay que mencionar lo siguiente. Aunque por norma nos digan que la brecha es a partir del 25%, si por ejemplo tenemos una brecha salarial de un 20% en casi todas las categorías, aquí ya tenemos una diferencia. No quiere decir que solo entren a ver la brecha en el 25% de cada categoría. Si ya estamos viendo que hay una diferencia positiva hacia hombres o positiva hacia mujeres siempre en una tendencia y que son porcentajes ya más elevados, la inspección puede entrar a ver por qué es este motivo y puede determinar que realmente existe una discriminación. Por tanto, sí que tenemos que entrar bien al detalle para ver qué podemos hacer, qué no y cómo solucionar esto. ¿Qué debe contener la auditoría retributiva? Pues los primeros dos puntos básicamente se basan en el diagnóstico de nuestra auditoría retributiva y esto realmente va dentro de nuestro plan de igualdad. Por tanto, esta auditoría debe tener un sistema retributivo, una evaluación de puestos que vaya ligada a este sistema retributivo y al sistema de promoción, mediante el cual quede claro exactamente qué funciones, qué salario debe tener cada uno y la ponderación que tendrá. Y luego la relevancia de los factores, que es la distinta valoración de puestos de trabajo que provoquen diferencias y desigualdades. Esta parte tiene que quedar muy clara en esa auditoría retributiva, ya que va a ir dentro de nuestro plan de igualdad y nos lo van a evaluar. Y luego, aparte de esto, vamos a tener que hacer lo que comentábamos antes, un plan de actuación para la corrección de las desigualdades que encontremos, si es que encontramos. Y por tanto tendremos que hacer, además de este plan de actuación y medidas correctoras, vamos a tener que hacer un sistema de seguimiento en el que determinemos cada 2, 3 meses, cada 6, cada 8, cada X tiempo, vamos a tener que entrar a hacer ese seguimiento y comprobar que estas medidas correctoras nos dan el resultado que nosotros estamos buscando. Si no son válidas, vamos a tener que cambiarlas. Aquí sí que también tenemos que mencionar que la auditoría retributiva va ligada al plan de igualdad y, por tanto, si el plan de igualdad tiene una caducidad, la auditoría retributiva tiene la misma caducidad. Esto no quiere decir que dejemos de hacer el registro retributivo. Si yo tengo un plan de igualdad en el cual ya he metido una auditoría retributiva y llega hasta el 31 de diciembre del 2021, en 2022 voy a tener que volver a hacer esta auditoría retributiva con el plan de igualdad. Pero si mi plan de igualdad llegaba hasta el 2022,
yo no tengo la auditoría del 2022 hecha y no tengo el registro, por tanto voy a tener que hacerlo. Igualmente, aunque mi plan de igualdad dure hasta el 2022, pero ese registro tendrá que estar. Y a los efectos de la valoración de los puestos de trabajo serán de aplicación aquellos sistemas analíticos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y exigencias establecidos. Muy importante el sistema de valoración, como comentábamos. Y por último, comentaros ya las sanciones por no tener el registro en la empresa. La más grave de todas ellas, que es una sanción muy grave, es que en caso de acreditarse una discriminación retributiva, la sanción puede llegar a los 187.515 euros. Por eso comentaba antes que aunque en el registro no es obligatorio que digamos los motivos por los cuales existe brecha, sí que tenemos que tener montado el por qué existe esta brecha y cómo determinar y cómo poder hacer esa medida correctora, aunque no nos lo obliguen, ya que si viene inspección y determina que tenemos una discriminación salarial, si nosotros no hemos hecho nada para paliar esta discriminación, vamos a tener un problema y el problema se puede traducir en una posible sanción. Y luego, por otro lado, en caso de que se detecte el incumplimiento formal de no tener el registro retributivo, la sanción puede llegar hasta los 6.250 euros. Bueno, Maite, no sé si han salido algunas preguntas, algunas dudas que tengamos para resolver. Sí, tenemos unas cuantas. De hecho, vamos a ir por orden, porque a ver si no se me escapa ninguna, porque además son preguntas complejas. No sé si me Vale. estáis escuchando, que se me ha caído, Se te corta un poquito, yo por lo menos te oigo se me ha entrecortada. caído la otra película ahora ya. Vamos por orden. Alexandra, por ejemplo, pasa en aquellos casos que no hay representación. ¿Me oyes entrecortada? ¿Y ahora mejor? Sí, ¿Si me lo pongo más ahora cerca? mejor, Ay, ahora mejor. ¿o no? Sí, sí, ¿Ahora me oyes mejor? sí. Vale, era eso, que lo tenía ahí caído y por eso no se oía. A ver, Alexandra nos pregunta, ¿qué pasa en aquellos casos en los que no exista representación legal de los trabajadores? En los casos en los que no existe representación legal de los trabajadores, ¿Cómo se puede contar entonces? cualquier trabajador puede solicitar el registro. Entonces, pero aquí lo único que tenemos que entregar es Cualquiera. la diferencia porcentual. Maite, no sé Sin si dar me nombres. decías algo. No, nada, no, te decía que sin dar nombres. Sí, claro, es sin dar nombres, solo la diferencia porcentual. De hecho, a los representantes legales tampoco es necesario darles nombres. Lo que sí que hay que darles es el detalle de las categorías medias y medianas, disgregada por sexos. Mientras que a lo que son los trabajadores simplemente hay que decirles la diferencia porcentual, nada más. Vale. Claudia hace dos preguntas que yo creo que tienen que ver con esto. ¿Se tiene que separar por tiempo en la compañía o solo por categoría profesional? Me imagino que será por antigüedad, no por tiempo. Claro, realmente tienes que, en los datos iniciales se incluye lo que es la antigüedad, pero tú no tienes que desgranarlo, no es un dato que te piden que tengas desgranado, pero sí que te vale a ti para determinadas cuestiones. Por ejemplo, si estás pagando según convenio, ¿qué ocurre? Que la antigüedad según convenio te provoca que tengas un salario superior, entonces tendrás que Claro, poderlo analizar. claro, tienes que tener argumentos que soporten Exacto, eso. eso es. Alexandra vuelve a preguntar, dice, ¿se debe acudir a los sindicatos más representativos del sector como pasa en la negociación del plan de igualdad? A ver, es que cuando ya entras en la negociación del plan de igualdad, estás haciendo también el tema de la auditoría y digamos que va todo en pack. Pero de todas formas, aunque acudas a estos sindicatos, vas a acudir a ellos, pero simplemente en la negociación y en lo que es hacer el plan. Por tanto, ahí dentro ya vas a tener metida la auditoría retributiva. No necesitas que ellos te digan qué tienen que ver. Tú tienes que ponerlo todo. Todos los conceptos salariales que tengas vas a tenerlos disgregados. Por tanto, ellos sí que van a poder decirte, quiero ver más este concepto o quiero ver más este otro. Tú puedes optar o te lo entrego todo o te entrego aquello que quieres ver. Entendido. La siguiente pregunta es larga, la hace Sandra. Dice, con respecto a esto que acabas de decir, que hay que informar de los salarios realmente percibidos, según la información que tengo entendida, lo que hay que hacer es elevar los salarios al 100%, es decir, en caso de un trabajador a jornada parcial se elevará su salario a como si trabajase al 100% de la jornada, o en casos de personas que hayan estado de baja, estos periodos de suspensión no se tendrán que en cuenta. ¿Es así? No,
Tú no tienes que elevar nada, simplemente el registro lo que te pide es la realidad de lo cobrado. Cuando decimos que hay que elevar, básicamente es porque si yo pongo la realidad de lo cobrado, lo que os Ujú, decía, si comparo un trabajador a tiempo parcial con un trabajador a tiempo completo, probablemente me ujú, salte brecha, porque el de tiempo claro. parcial cobra menos. Por tanto, una manera de yo ver que esa brecha no es real es elevar este salario al 100%. Pero si a mí me pide inspección este registro salarial, yo le voy a tener que entregar la realidad. Otra cosa es que luego ya le explique y le diga, mire, si elevo este salario al 100% de este trabajador que está al 40%, al 50%, lo que sea, no sale brecha. Por tanto, esta brecha no es real. O sea, pero eso no tiene que quedar reflejado en el No. propio... En el Vale. propio plan no queda reflejado. Sí que es cierto que lo puede reflejar en la auditoría, decir, oye, Ujú, ya que tengo que dar la explicación, pongo primero este cuadro comparativo en el que se ve brecha, pero cuando yo elevo los salarios o pongo las prestaciones que han cobrado de ujú, seguridad social, no me aparece esta brecha, me desaparece. Y por tanto la brecha vale, es simplemente algo significativo que me salta por la desigualdad que aparece aquí. Pero no hay entendido. discriminación. Vale, Arturo también quiere saber cómo interpretas la información que debe llegar a los trabajadores particulares vía la representación legal de los trabajadores en las empresas en las que la haya. Si nos referimos a cómo interpreto la información, a ver, a la representación legal le tiene que llegar toda la información sin el detalle de trabajadores. Aquí no es necesidad de que Ujú, aparezca. Por tanto, realmente el trabajador lo único que puede consultar es el porcentaje. No sé exactamente si se refiere a esto o se refiere a algo más en concreto. No lo sé, como sigue conectado, si quieres, Arturo, hacer alguna anotación, yo estoy aquí pendiente. La siguiente también es Exacto. de Arturo, la siguiente pregunta. Dice, la guía que acompaña la herramienta de cálculo, publicada el 15 de abril, indicaba que no debía entrar en el registro retributivo alguna o gran parte de las percepciones extrasalariales. ¿Cómo las estáis acotando? Nosotros estamos incluyendo absolutamente todo, porque la guía es una guía, pero no es un modelo oficial. Mm, mm, Y realmente en la guía hay determinadas cosas que quedan por pulir, que de hecho el Ministerio pulirá de vale. aquí a final de año. Entonces, nosotros no estamos acotando, estamos sacándolo absolutamente todo. Lo único que es cierto, que por ejemplo, si Ujú, incluimos las indemnizaciones, probablemente me salga una brecha, porque yo no despido igual a hombres que a mujeres, despido porque hayan faltas. No despido porque no hay discriminación en este tipo de despidos. Entonces, lo único que tengo que explicar es, he pagado tantas indemnizaciones a estas personas, no existe ujú. discriminación porque han cometido estas faltas o ha sido un despido objetivo por el motivo que sea y especificarlo aquí. Pero nosotros no estamos quitando ningún tipo de percepción porque realmente el registro y lo que es la norma indica que hay que incluirlo todo. Vale. Ujú. Javier pregunta si el registro se debe entregar o solo con mostrarlo sería suficiente a los representantes de los trabajadores o a quien lo pida. A ver, en principio hay que entregarlo. No, si prefieres mostrarlo, no hay ningún problema. Lo que hay que ponerlo es a disposición. Entonces, normalmente la representación legal se lo entregar. Lo único que sí, ojo, en no entregar, si haces el registro, normalmente tienes las partes que decía con todo el desglose de trabajadores, yo esa parte no la entregaría. Y a los Mm, propios trabajadores, pues a ver, tendrán que ver los porcentajes. vale. Tampoco indica Emilia, nada la norma en concreto, ¿eh? No indica que solo sea mostrar, entregar, etcétera. ya, Pero sí que es cierto que al igual que se entrega otra información, se debe entregar. sí, mejor hacerlo, no vaya a ser que nos metamos en un lío. Exacto. Emilia pregunta, para realizar el registro retributivo, nuestra aplicación no nos permite extraer los datos fragmentados por conceptos y solamente podemos incluir el salario. ¿Nos podrían sancionar por no tener medias y medianas de conceptos? Sí, porque no se cumple con lo que es la normativa. Podrían sancionar con el no tener el registro, que es la sanción de los 6.000 euros que comentábamos antes. Ujú, vale. Hay varias preguntas sobre lo mismo que aprovecho además para anotar. Os enviaremos la grabación, porque entiendo que son temas que hay que analizar y reposar, y la presentación que ha compartido Lina, ¿vale? Seguimos. Nuria. Nuria dice, ¿cómo lo hacemos con los trabajadores con bajas de IT largas? Cobran la nómina, pero las horas trabajadas son muy pocas. Claro, aquí lo que hay que hacer es reflejar esa realidad, porque realmente a lo mejor puede ser incluso que no tenga ninguna horas, porque puede ser que haya un trabajador que esté hasta 18 meses de baja. Entonces, hay que Claro. reflejar la realidad. Lo único, sí que yo en este caso elevaría el salario a cómo estaría cobrando si estuviera de alta para Ujú, ver que no me da ninguna desigualdad real. claro. José Ángel dice, cuando una persona empieza a cobrar un nuevo trienio a lo largo del año, ¿esta cantidad tendríamos que normalizarla al año completo?
no es necesario salvo que te cause desigualdad. Nosotros, lo que decía antes, ¿Mm? lo que tienes que reflejar es lo realmente cobrado. Entonces, si esto te saca una diferencia de un 5%, no te compensa elevarlo, vas a tener que hacer un trabajo que no es necesario. Otra cosa es que te salga una diferencia y justo con esa antigüedad consigas que no te aparezca la diferencia. Pues entonces estupendo. Pero con Vale. porcentajes pequeños y con temas como antigüedades, que no son cantidades muy significativas, probablemente apenas lo notes. Vale. Pregunta de Gema. Voy rápido porque tenemos unas cuantas, a ver si nos da tiempo a contestar Vale. al máximo número posible, ¿vale? Gema dice, has indicado el periodo de referencia como año natural del 1 de enero al 1 de diciembre, pero en ocasiones se inicia el plan de igualdad en fecha distinta, con auditoría y la ley indica lo más recientemente posible. ¿Podría ser la fecha de referencia distinta? Por ejemplo, inicio del diagnóstico en marzo y cojo datos de finales de febrero un año atrás. Un año hacia atrás, perdón. No sé si lo he explicado bien. Realmente no debería ser así. Realmente podrías tener dos fechas distintas. Una fecha, el plan general de igualdad, y otra fecha, el registro retributivo. Pero es que te dicen específicamente que es año natural. Por tanto, tú tienes que reflejar ese año natural. Yo no Vale. entraría a hacerlo con las mismas fechas del plan de igualdad. Poderlo hacer, lo puedes hacer, pero si realmente tienes la norma que te dice del 1 de enero al 31 de diciembre, pues salvo que Ujú. tengas una distinción de datos muy grande respecto a lo que estás poniendo con el plan de igualdad, no te merece la pena. Y si no, siempre a lo mejor sería cuestión de tener el plan B, que es hazlo con los datos del plan de igualdad de febrero a febrero, por ejemplo, Ujú. y luego haces un adicional de todo el año natural. Vale. José Ángel, hola José Ángel, que sé quién eres, además, nos hace una pregunta larga también. A ver, y conociéndole seguro que no da puntadas en hilo. A ver, dice, en relación con el artículo 6b del Real Decreto 902/2020, sobre lo previsto en el artículo 28 de, punto 3 del Estatuto de los Trabajadores referido a justificación de las diferencias salariales, ¿Mm? se refiere a las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro en un 25% o más. Entiendo que en este caso tendríamos que hacer un doble análisis de la brecha salarial. Uno comparando hombres con mujeres y otro hombres versus mujeres tanto en media como en mediana. Porque se da la circunstancia matemática que haciéndolo de una manera sale inferior al 25% y con los mismos datos haciéndolo de otra manera sale superior al 25%. En este caso habrá que incluir la justificación en el registro. Esta justificación es sobre la brecha salarial de la empresa, no por grupo profesional, categoría, puesto o nivel. ¿Es correcto o no? A ver A si... ver, en principio, lo que la fórmula de brecha salarial que han sacado el ministerio es hombres menos mujeres partido hombres. Sí que es cierto que si tú inviertes la fórmula te puede dar algo distinto. Entonces, realmente Ujú. ellos te piden que hagas en función de lo que te han dicho. No te piden más allá, pero si tú ves que haciendo la fórmula a la inversa te da otro número y puedes justificar que no existe esa brecha, adelante. Si tú lo que necesitas sacar son justificaciones. Y Ujú. realmente cuando hablamos de qué tenemos que hacer, sobre todo en lo que es la auditoría, la brecha en función de la gran masa de hombres y la gran masa de mujeres, sin entrar en categorías, etcétera, aquí al final vas a tener que entrar luego al detalle, porque aquí puede que te dé brecha, pero luego cuando entres en el detalle del resto no te da. Mm. Entonces, realmente es un indicador inicial. Si luego tú entras al detalle y no lo tienes, no es necesario. Si lo haces así a la inversa y te beneficia, pues adelante. Si lo que tienes que buscar es una alternativa. Ahora mismo estamos todos un poco ciegos porque realmente tenemos una norma, no se han hecho registros prácticamente hasta el momento, con lo que estamos tirando un poco todos de aquellas cosas que sabemos que podemos ligar y que podemos entregar a la inspección de trabajo y que nos acepten. Yo no lo Ujú. veo mal hacer la comparativa con los dos. Si así a ti te ayuda, adelante. También es cierto que, hombre, lo puedes hacer a lo mejor con el grosso, pero no con el resto. Nosotros simplemente nos estamos limitando a lo que te marca la norma. Tampoco estamos, sí que estamos Ujú. elevando, cosa que no te dice la norma, y estamos entrando a analizar esas diferencias, pero tampoco estamos yendo más allá porque inicialmente no nos lo piden. Ujú. Vale. Eva nos pregunta, cuando la representación en esa clasificación de puestos de igual valor es muy pequeña y se puede vulnerar la información salarial empleado, ¿se puede compartir la información de los promedios? ¿Se puede compartir la información de los promedios con quién? A ver, se puede compartir con quien tú decidas. Realmente aquí lo que te dice es que tienes que reflejarlo. Entonces, mucho ojo con el tema de que pueda ser vulnerado o no pueda ser vulnerado. Aquí vas a tener que dejar reflejado muy, muy, muy detallado cómo está hecho esta valoración.
y por qué está hecha de esa forma, que esa es la parte importante, para que no se vea vulneración de ningún tipo y sobre todo Mm, justificarlo en todo momento. Entregar los promedios puedes entregarlos sin ningún tipo de problema. A ver, a quien se supone que no les entregas los promedios es a los propios trabajadores, pero si tú estás tranquila mm, entregándoselo, no hay ningún problema porque lo hagas. Simplemente te dicen que no es necesario que lo entregues. Toda información ujú, adicional que tú entregues, siempre que no tenga datos personales indicando de qué persona es cada salario, no vas a tener ningún tipo de problema. ujú. Lucía hace dos consultas. La primera, ¿en el registro salarial se pueden reflejar solo las cantidades equiparadas o necesariamente tengo que poner lo realmente percibido y las cantidades equiparadas también? Lo obligatorio es lo realmente percibido. Las cantidades equiparadas no necesitas ponerlas. Las cantidades Ujú, equiparadas indicamos que es recomendable hacerlas porque así vas a detectar que hay determinadas desigualdades que te salen en el registro que no son reales. Pero aquí no te pide nadie que lo incluyas. Simplemente si te viene inspección y te pregunta por qué tienes esta desigualdad, tú ya tienes el trabajo hecho y le puedes entregar un informe diciendo es que esta desigualdad no es real por este ujú. motivo, por este otro, por este otro. Pero la foto que tú tienes que tener es de la realidad. Y la segunda que hace Lucía es, ¿debemos tener el registro retributivo del año 2019? Yo lo recomendaría, pero sí que es cierto que sabemos por las conversaciones que hemos tenido con inspección que en principio no van a entrar a requerirlo, dado que hace nada han sacado el reglamento, que lo sacaron en octubre, Ujú, en el que se desarrollaba el cómo tenía que ser este registro. Y además también sabemos que van a ser un poco flexibles y que si ahora van a una empresa a ver si tiene el registro o no lo tiene, bueno, pues si ven que lo están montando, tampoco van a entrar a sancionar, van a intentar, venga, te doy un plazo de tiempo para que lo termines, van a ser un poco, pues eso, flexibles. Pero la obligación real es desde el 2019, entonces si lo puedes hacer, mucho mejor, porque lo tendrás y nunca te pueden sancionar por claro. ello. Ujú. Rubén nos pregunta, dice, una comparativa homogénea de todos los trabajadores con independencia de si está a tiempo completo o parcial sería calcular el salario hora, ¿verdad? De hecho, una de las partes que se tiene que incluir es el salario hora. Nosotros en una de las diapositivas ponemos que tiene este salario hora. De hecho, creo que la tengo por aquí. Estoy intentando enseñárosla, porque sí que te viene. Aquí, por ejemplo, tenemos la retribución por horas en la parte de la derecha de la pantalla. Es algo que sí que tienes que hacer, pero claro, esa retribución por horas la puedes sacar o bien de la realidad o bien del bruto pactado. Entonces ahí ya vas a tener igualmente diferencia. Ujú, Es verdad que de esa manera es más sencillo porque si tú ya pones por horas y ya tienes en cuenta las parcialidades y no, vas a tener un dato más objetivo. ujú. Y Doya nos pregunta si las brechas solo hay que calcularlas o valorarlas cuando hay hombres y mujeres. ¿Qué pasa con una empresa en la que solo hay mujeres? En una empresa en la que solo hay mujeres, el dato de la brecha te va a salir en blanco. Por ejemplo, aquí, en esta categoría que os estoy mostrando en la parte derecha de la pantalla, vais a ver que en la categoría de director solo hay alguien o alguienes, no sabemos si son varios o no, en la que solo aparece una persona de categoría, no aparecen hombres. Por tanto, el porcentaje de brecha va a ser cero. Te da igual el cálculo que hagas, no vas a tener, igualmente lo tienes que tener, porque vas a tener que tener la media y la mediana, vas a tener que tener el dato puesto, pero Ujú, realmente no va a existir brecha, no existe comparativa posible. El dato como tal no aporta nada, pero lo tienes que tener. ujú. Carmen dice, me he conectado tarde, lo siento, no te preocupes. Y no sé si la auditoría salarial la puede hacer la misma empresa o tiene que ser auditado por alguien externo. Inicialmente no indica nada la norma. Esta es una pregunta que nos hemos hecho y nos hemos repetido todos, Mm, porque cuando se habla de auditoría todos pensamos en auditores, pero la norma no te dice que tenga que hacértelo un auditor, simplemente te dice que tienes que reflejarlo. De hecho, realmente la auditoría es como el registro, pero con las explicaciones de los motivos. Igual que los planes de igualdad los puede hacer la propia empresa, evidentemente ahora sentándose con la representación sindical, etcétera. Lo mismo pasa con la auditoría retributiva, salvo que a futuro nos digan algo contrario, en principio la puede hacer la propia empresa. ujú. Yolanda pregunta, ¿hay que incluir a los trabajadores activos a diciembre de 2020 o a todos los trabajadores que han prestado sus servicios en algún momento durante el año? Es a todos los trabajadores que han Ujú, prestado servicios a lo largo durante el año. Esto bien. sí que lo tienes que poner. Y aquí sí que, aprovechando la pregunta, hago una mención especial a un tema y es que ojo con el tema de si tenemos que hacer auditoría salarial o no, o si tenemos plan de igualdad o no, porque no va por el número de trabajadores que tenemos en ese momento, sino que es Sí, no.
un cálculo similar al cálculo de la LISM. Tienes que calcular todos los trabajadores del periodo de referencia, los indefinidos, los que tienen los fijos discontinuos, etcétera, computan por uno. Y los trabajadores con contrato temporal, cada 100 días te computa por un entero, y si no es por promedio. Por tanto, tienes que hacer este cálculo para ver qué tienes que hacer, si registro o auditoría, y igualmente para el plan de igualdad. Esto viene reflejado el cómo se hace el cálculo en el Real Decreto 901, que salió el mismo día que el Real Decreto del registro, y hablaba sobre los planes de igualdad. Mira, Toñi hace una pregunta que seguro que está en la mente de más de uno. En el 2020 hemos estado en ERTE cada mes con una jornada diferente. ¿Qué porcentaje tenemos que indicar en el registro? ¿La media? Realmente no te indica el porcentaje de jornada, tú vas a tener que indicar lo cobrado en cada momento, no te habla de jornadas, sí que te hace una división por horas y ahí lo que vas a tener que hacer es el total de horas acumuladas. Si has trabajado un mes 15 horas, el otro mes 70, pues simplemente es sumarlo todo y hacer ese promedio. Pero realmente vas a tener que hacer la suma. Aquí sí que es cierto que el registro se complica porque ¿qué te va a ocurrir? Que te van a salir brechas que no son, salvo que estén todos en ese momento de suspensión o de reducción y en las mismas jornadas. Marian pregunta, para el cálculo de comparaciones, que yo creo que también hemos hablado de esto antes, para el cálculo de comparaciones será diferente si una persona tiene 15 años de antigüedad que otra que tenga solo un año, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo comparamos cosas tan dispares? Claro, aquí lo suyo es, primero, si vais según convenio, evidentemente, simplemente tenéis que reflejar la realidad e indicar, nos sale brecha porque tenemos una persona que tiene 15 años de antigüedad y otra que tiene un año, por tanto no es equiparable. Y aparte de eso, como es algo que está legislado en el convenio colectivo, que no sois responsables vosotros, sino que la responsabilidad es de la negociación colectiva, oye, cuando la negociación colectiva se ponga de acuerdo y me establezca la nueva categoría o cómo lo tengo que hacer o qué antigüedad tengo que poner para todos, ya lo pondré. Pero al final para mí el tema de antigüedad, si es una persona que tiene más años de experiencia, que está desarrollando unas funciones superiores y que realmente se merece tener un salario superior por determinados motivos, pues está justificado que tenga brecha. Si simplemente es indicarlo, porque aquí no vas a poder cambiar y hacerlo. Otra opción que puedes hacer es, por ejemplo, hacer un promedio. Yo aquí nosotros con los clientes nos indicaban, ostras, ¿y qué ocurre con todas las variables que tengo? Porque resulta ser que tengo un trabajador que se me ha ido a los 3 meses de empezar a trabajar y, claro, si le aumento el salario, le aumento el salario bruto anual, perfecto, pero todas las variables, ¿qué variables cojo? Claro, no hay nada que te indique qué variables debes coger. Puedes coger las del último mes, puedes coger la media de todo el año, puedes hacer un promedio, el promedio de categoría. Aquí tendrás que ver qué es lo que te interesa a ti más y, sobre todo, intentar buscar una alternativa que te justifique que no existe esta brecha. Realmente no hay nada y al final esto es algo muy nuevo que vamos a tener que ir todos aprendiendo tal y como vaya poco a poco saliendo inspecciones y saliendo aclaraciones de la Dirección General de Trabajo. La realidad que te dicen es, registra que esta persona tiene 15 años de antigüedad y el otro 1 y ya está, y que por eso te viene la diferencia. No hace falta que la eleves. Si con eso se ve claro y tú quitándole las antigüedades realmente sale el mismo salario y no tienes diferencia, ya tienes la justificación. Viene la diferencia por la antigüedad. Ricard pregunta, ¿es necesario presentar siempre el registro por puesto de trabajo, categoría y grupo profesional? Tenía entendido que se podía escoger y presentar la información en base solo a uno de estos 3 criterios. En principio, queda bastante ambiguo lo que es el registro, porque en el Real Decreto, porque te dice por grupo profesional, por categoría, puesto o valoración de puestos de trabajo particulares de la empresa. Entonces, realmente es interpretativo. Puedes interpretar que son y, o, como tú quieras. Pero nosotros con la inspección con la que hemos estado hablando, sí que es cierto que nos ha dicho, el mínimo es por categorías, pero realmente te lo vamos a pedir por puestos de trabajo. Porque al final lo que se pretende es que todo el mundo tenga por puestos de trabajo de igual valor. Por tanto, al final te va a tocar hacer la división. Bien, Cristina también dice, en los casos de ERTE, volvemos con los ERTEs, con anticipo de cantidades de desempleo por parte de la empresa, ¿estas cantidades deben computar como percepción real del año? Y pone entre paréntesis, en algunos casos aún no han devuelto el dinero porque el SEPE sigue sin abonar bien o aclarar cantidades reales de desempleo a abonar. Realmente yo lo que quería aquí es separar el concepto, incluirlo dentro del registro e indicar que esto realmente es un anticipo, que no es más salario. A ver, si no es salario porque es un anticipo, realmente no tiene que ir dentro del registro porque aquí lo que te piden es lo que tú pagas.
Y esto al final es un anticipo que es como si me anticiparas un dinero y poco a poco me lo vas descontando, no tiene más. Por tanto, tú decides, yo lo que sí que lo pondría es como una salvedad indicando hemos entregado este anticipo, hay trabajadores que todavía no lo han devuelto por la situación con el SEPE, pero realmente no es un tema salarial, no es Claro. más salario. Vale. Arcadio y Carmen preguntan algo similar. Carmen, sí. Carmen, por no. Sí, y Carmen nos dice, por ejemplo, si una empresa tiene trabajadores en distintas comunidades autónomas o tiene un grupo empresarial, ¿cómo hay que proceder? ¿Debe llevar un registro para cada una por separado o incluir todo el personal en uno único? Y si es en más de un país, como por ejemplo España y Portugal, lo mismo. ¿Qué hacer? ¿Se limita a los salarios percibidos solo en España o debe también reflejar lo que se percibe en otros países? Aquí de lo que te habla la norma es de que tienes que hacerlo por una empresa, esto es lo primero. Tienes que hacerlo por empresa, por lo que yo interpreto, tienes que hacerlo por CIF. Me da igual que la empresa tenga 5 centros que tenga uno. Tienes que hacerlo de una única empresa. Ni siquiera por grupos de empresa, porque si es por grupo de empresa vas a tener varias empresas. Entonces, te está hablando de cada empresa individual. Si la empresa tiene centros en Portugal, entiendo que vas a tener que incluir a estas personas de Portugal, pero sí que es cierto que si estas personas de Portugal no están adscritas a la legislación española, no te vale para mucho. Por tanto, a lo mejor lo que tienes que decir es, estas personas están incluidas dentro de esta empresa, pero están adscritas a la legislación de Portugal y, por tanto, no corresponde este registro de estas personas. Pero sí, como mínimo, nombrarlo para que en caso de que venga una inspección que se vea. Aquí sí que hace especial mención a trabajadores desplazados y, de hecho, te indica que los trabajadores desplazados sí que tienen que estar incluidos. Pero si no es el caso de trabajadores desplazados, sino que hay un centro allí y que se lleva allí lo que es todo el tema laboral, entiendo que simplemente con hacer la salvedad sería suficiente. De todas formas, normalmente cuando hay trabajadores en otro país, como estamos hablando de legislaciones distintas, suelen ser en sociedades distintas, porque tienen que tener una forma jurídica a la que incluir estos trabajadores, etcétera. Si están como desplazados, obligatoriamente sí que van dentro. Si no, si es que es como un grupo de empresas que tenéis una sociedad allí, esa sociedad se rige por esa normativa de ese país y, por tanto, no entra dentro de la legislación española y no hay que incluirlos. Dos preguntas también concatenadas. Marian dice, una empresa de 6 trabajadores solo debería llevar el registro salarial, ¿verdad? No hace falta nada más. Y en esa misma empresa hay que incluir los datos del gerente, que es socio director y además representante legal de la empresa. ¿Hay que incluirlo en todos estos cálculos? A ver, lo que te dice el registro es, me da igual el número de trabajadores que tengas. Si tienes uno, como si tienes 1000, tienes que hacerme el registro sí es sí. Igual que me da igual que tengas todos hombres que tengas mujeres, me lo tienes que hacer igualmente. Y luego sí que te habla que tienes que incluir a los altos directivos. Y aquí lo que tienes que ver es si esta persona realmente está afecta al estatuto o no está afecta al estatuto. Entonces tienes que ver porque puede tener un contrato de alta dirección y tener una relación laboral de carácter especial, o puede tener un contrato laboral completamente normal. Entonces ahí tendrás que verlo. El quid de la cuestión es si está afecto al estatuto de los trabajadores o no. Si no está afecto, no le tienes que incluir. Si está afecto, tiene que estar incluido. Bien. Cristina pregunta, el Ministerio de Igualdad ha publicado y facilita una herramienta basada en tablas Excel para realizar el registro retributivo y que transforma además automáticamente los datos de salarios reales en datos equiparados. Me gustaría conocer tu opinión sobre la herramienta. Yo he probado la herramienta, yo la he usado, no la veo mal, pero es cierto que tiene determinados errores. Y estos errores están comentados con el propio ministerio, porque de hecho hay ocasiones en las que da brecha que no es brecha como tal. Sé que el ministerio de aquí a diciembre pretende poner soluciones. Y también, entiéndeme, si te viene una inspección y has utilizado la herramienta del ministerio, al final has utilizado una guía, si hay un dato incorrecto, salvo que tú hayas puesto el dato incorrecto y se vea que lo has hecho a mala fe, no te van a decir nada, simplemente te van a decir que estás cumpliendo con la norma. No está mal la herramienta porque es bastante completa y tiene bastantes cosas para poder hacer. De hecho, te eleva la propia herramienta estos brutos y determinados conceptos y te indica incluso cómo los eleva porque hay una guía para manejarla. Por tanto, puede ser una alternativa. Carmen nos pregunta, si todos los empleados están con contrato indefinido y jornada completa, ¿se puede hacer salarios anuales más los variables? Sí, a ver, tienes que sacar
todos los conceptos, tanto si tienen variables, si tienen bonus, si tienen horas extras, todo lo que tengan lo tienes que poner. Nosotros lo llamamos como el bruto acumulado. Yo voy a sumar todo lo que han Ujú, percibido todos los meses en bruto. Sí que es cierto que estas variables las voy a tener que separar. Si son bonus, ujú. por ejemplo, voy a tener que decir, estos trabajadores han cobrado estos bonus y lo han cobrado de esta manera. A ver, si en el bonus tienes brecha y tú tienes una política para poder cobrarlo, que es en función de objetivos, de desempeño, etcétera, ya lo tienes justificado porque lo cobra uno, porque no. Pero tienes que incluirlo todo y luego ya lo separas. Mm. Cristina hace una pregunta sobre los expatriados a otros países europeos sin percepciones salariales en España, pero manteniendo cotización. ¿Se incluyen? Si no tienen salario, a ver, si están manteniendo aquí la cotización, yo lo que haría y no tienen salario, yo les incluiría, porque al final están afectos a legislación española. Pero sí que Ujú. aquí diría, estas personas no tienen salario porque están bajo esta normativa por el cual tienen que cobrar en otro país, no cobran en España, aunque siguen cotizando. Y con eso ya tienes la explicación de la posible brecha que te va a salir. Pero incluirlo Vale. sí, porque están bajo esta normativa. Y en esta misma línea, y también pregunta de Cristina, dice, y por otro lado, impatriados de países de fuera de la Unión Europea con percepciones parciales en su país de origen, ¿cómo se incluyen si es que hay que incluirlos? A ver, si tú estás abonando salario aquí en España, yo los incluiría, como en el caso anterior que he explicado, yo los incluiría y explicaría estas particularidades de cada uno. Es que si Ujú, estás pagando tú, es muy sencillo que la inspección te diga, dame una copia de la contabilidad en la que has hecho la transferencia de salarios y aquí va a ver que has pagado 100.000 y tú le estás entregando un registro de 90.000. Evidentemente hay una diferencia, pues yo los ujú. incluiría y diría, la salvedad es esta. Vale. Ya nos queda poquito tiempo, pero también yo creo que hemos corrido y nos quedan muy poquitas preguntas. También nos va a dar tiempo, me parece a mí. Consuelo pregunta, ¿qué consecuencias tiene agrupar todos los conceptos salariales? Pues que no estás cumpliendo con la obligación que te marca el registro y por tanto no te vale para nada. De hecho, es que te pueden decir que no tienes el registro hecho y entonces decirte que tienes una posible sanción de 6.000 euros. Ahí es Más que nada. nada porque al final te obliga a que tienes que dividirlo entre conceptos. Entonces tendrías el registro parcialmente hecho. Ujú, vale. Alejandra pregunta si decíais que hay que consultar a la representación legal 10 días antes. ¿A qué os referís con consultar? Se llama consultar porque lo normal lo llama así lo indica así la norma, pero tienes que avisar de, oye, voy a empezar a hacer este registro. Antes Ujú, sí que la norma era consultar, porque como no se establecía cómo tenías que hacer el registro, tú hablabas con la representación legal y decías, ¿qué te interesa ver? Porque lo tengo que hacer. Así me voy a ujú, centrar más en cómo lo hago, si lo divido por aquí, lo divido por allá. Ahora mismo es como avisarles de, lo voy a hacer para que ellos te lo puedan pedir en cualquier momento. ujú. Leticia quiere saber cómo podemos justificar las diferencias de conceptos variables, ya que dentro de una misma categoría por convenio el salario puede variar mucho en función de las labores de cada trabajador, experiencia, dedicación, etcétera. A ver, si te viene determinado el salario por convenio colectivo, la explicación es sencilla. Me viene determinado por el convenio colectivo y la negociación colectiva lo va a tener que solucionar. Es lo que os comentaba antes. Cada convenio en cada provincia paga de una forma. Nosotros no elegimos cómo paga. Sí que es cierto que muchas empresas lo que intentan hacer es equiparar estos salarios. Por tanto, hay veces que Ujú, ocurre que el complemento obligatorio del convenio nos da un porcentaje de brecha y luego con un complemento voluntario esa brecha queda como machacada. En un sitio nos dan positivo y en el otro nos da negativo, más o menos para que os ujú, hagáis una idea. Entonces, yo aquí simplemente explicaría, el convenio colectivo me marca estos precios, cuando la negociación colectiva ponga solución, yo aumentaré o disminuiré el precio en consecuencia y ya está. ujú. María Dolores pregunta si el registro y la auditoría se lleva a la comisión negociadora del plan o al comité de empresa. Dice, entiendo que a la comisión, pero quiere Es corroborarlo. a la comisión negociadora del plan. De todas formas, el comité de empresa probablemente te lo pida también. Ujú. Cristina pregunta, ¿las cantidades de retribución flexible cómo las consideramos? ¿Pueden generar brecha en el salario base y brecha en la propia flex? Aquí, a ver, te va a generar una brecha seguro, pero la explicación es muy sencilla. La retribución flexible es un complemento voluntario. Por tanto, si es un complemento voluntario del propio trabajador, no un complemento, perdón, es algo una retribución que tú eliges voluntariamente contratar. Por tanto, si es algo voluntario, tú no puedes obligar a una persona a que te contrate nada. Es simplemente indicar, esto es como yo lo incluiría dentro de beneficios sociales y Ujú, diría simplemente es retribución flexible, es lo contratado y por tanto, como es algo voluntario que eligen ellos y que el plan está abierto para todos,
Aquí la empresa no puede determinar qué van a contratar o qué dejan de contratar y por tanto la brecha no es real. Ujú. Para ir acabando, ¿valdría tener la media y mediana de salario por una parte, complementos extrasalariales, perdón, por otro y extrasalariales por otro, pero sin desglosar complemento por complemento? Pregunta Lucía. Realmente tienes que desglosar complemento por complemento. No te vale, tienes que hacerlo uno por uno. Al principio, el año pasado en el cual se hacía la auditoría salarial y que todavía no estaba lo que era el Real Decreto, sí que todo el mundo lo estaba haciendo por agrupación. Y por un lado sacaba el salario base, luego complementos Ujú. voluntarios, obligatorios y extrasalariales. Pero ahora sí que te exige que tienes que hacerlo de cada complemento. Entonces lo vas a tener que hacer igual. Se te queda corto ese registro. Claro. Pregunta rápida. Me surgen dudas sobre la periodicidad con la que hay que realizar el registro, Inmaculada. A ver, la periodicidad realmente es del 1 de enero al 31 de diciembre. Lo único, si pasa algo por lo cual te cambia mucho todo el sistema salarial de la empresa, vas a tenerlo que volver a hacer en medio de ese año. Es decir, tú imagínate que en el 2020, en el mes de junio, has tenido todo el cambio de la estructura salarial, que a lo mejor no te han cambiado los brutos, pero te ha cambiado toda la estructura. Para mí Ujú. eso es una alteración sustancial de esa estructura salarial y, por tanto, yo volvería a hacer este registro. ¿Qué haría en ese caso? Haría el anual del 1 de enero al 31 de diciembre y luego haría uno del 1 de enero al 31 de mayo y del 1 de junio, que me ha cambiado toda la estructura, al 31 de diciembre, en el cual sé que a lo mejor estoy triplicando el trabajo, pero por lo menos ya estoy demostrando que realmente no Ujú. tengo brechas, que se ven esas diferencias, etcétera. Vale. Tampoco hay nada más que indique claramente la norma de qué fecha tienes que hacerlo en caso de ese tipo de modificación. Simplemente te dice que si hay esa alteración, lo vas a tener que hacer. Ujú. En esta misma línea, Lourdes dice si el registro salarial es del año 2020 o 21. Si es del 21, claro, se tiene que estimar el salario a cobrar hasta final de año. En principio, por lo que entendemos, ahora mismo la obligación es que mínimo tengas el del 2020. El del 2021, como te pide datos reales, es que te los vas a inventar. Entonces, no lo vas a tener. A partir de enero del 2022 es cuando te van a poder pedir el registro del año 2021. Otra cosa es que tú hayas visto que en el 2020 tienes determinadas brechas, que esas brechas son reales y que tienes que poner medidas correctoras para que no haya desigualdad. En ese caso Ujú. es normal que vayas haciéndolo cada trimestre o cada 6 meses para comprobar que las medidas que pongas están subsanándolo. Si no, hasta que no acabe el año, no tienes el por qué hacerlo. Nos quedan 3 preguntas y ya finalizamos. Pilar dice, si hay que mostrar todos los complementos uno por uno, ¿por qué la macro colgada en el ministerio agrupa como máximo 30? Contiene 30. Realmente no sabría decirte cómo han querido montar esto. Aquí, claro, es que también ellos han montado una guía. No es obligatorio que tú sigas y cada empresa es un mundo. Entonces, esto está más pensado para pymes que no tienen tantos conceptos y que tengan una guía particular que se lo haga. Ellos, lo que es el ministerio, interpreta que una gran empresa puede permitirse el hacerse el registro de otra forma completamente distinta y en función de las necesidades. Al final ellos te dicen, esto no es un modelo oficial, esto simplemente es una guía que tú tienes, pero esto no es ley, ni es norma, ni es nada. Entonces, tú verás qué haces con ello. Yo, desde luego, según hemos estado hablando con la inspección de determinados sitios, nosotros recomendamos hacerlo de todos los conceptos salariales, tengas más de 30, no tengas más de 30. Ujú. Incluso, ostras, otra manera que puedes hacer es utiliza dos guías del ministerio, utiliza dos, una para unos conceptos y otra para otros. Toñi y Óscar hacen una pregunta similar. ¿Cómo reflejamos los salarios de los fijos discontinuos que trabajan diferentes días de cada mes? ¿Tenemos que meter una línea con los salarios por mes indicando los días? ¿Mm? ¿O cómo se imputa, por ejemplo, también a un trabajador al que se le contrata 2 horas semanales? Claro, aquí tienes que reflejar realmente lo que han cobrado. Me da igual que sea por días o no. Tú no vas a decir tantos días, tanto. No, tú simplemente vas a poner, ha cobrado 300 euros, pues 300 euros. Ha cobrado 2.000, pues 2.000. Y con eso vas a hacer el promedio con el resto de trabajadores con la categoría similar, la misma o la valoración de puestos que tengas. Lo único que tú luego, sí que es verdad que si ahí te sale brecha, vas a coger y vas a decir que este trabajador me ha trabajado 5 días, si hubiese trabajado 30, ¿cuánto sería? Al final es una regla de 3. Pues simplemente en lugar de 300 serían 1.500. Pues entonces ya en esa elevación ya pondrías los 1.500. Pero no te Ujú. está pidiendo que tú reflejes cuántos días exactos ha trabajado en cada sitio. Vale. Lo que quiere saber además, Toñi, es si hay que poner tantas líneas como contratos haya tenido. O sea, formalmente hay que incluir. ¿Mm?
realmente tampoco te pide que pongas tantas líneas como contratos y de hecho la propia guía del ministerio te dice que van a coger, si tú pones tantas líneas como contrato, te van a coger el último contrato con el último salario y es lo que van a Ujú, hacer. A ver, te van a coger el acumulado, pero sí que es cierto que a la hora de elevar cogen simplemente el del último salario, que es el contrato actual vinculado. Al ujú, final, si ha estado con un contrato, cada vez cobra más, pues simplemente vas a tener que explicar, pues eso, que antes llevaba menos tiempo en la empresa o tenía una categoría inferior o los puestos de trabajo eran distintos y por tanto ese salario era distinto. Ya está, pero no tienes que indicar exactamente tantas líneas, lo tienes que tener tú en cuenta. ujú. Vale, ya la última, que es de Marian. Antes habíamos hablado de empresas pequeñas, en torno a 8 empleados, que tienen que hacer el registro salarial, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ella quiere saber si además hay que hacer el plan de igualdad y una No, el auditoría. plan de igualdad solo es obligatorio ahora mismo para las empresas de más de 100 trabajadores. Y a partir Ujú, de marzo del 2022 es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores. Por tanto, una empresa de 6 no tiene que hacer nada de esto, simplemente tendrá que hacer el registro, ya está. ujú. Perfecto, pues ahora ya puedes respirar, porque hemos acabado las preguntas. Lo has hecho estupendamente bien. Muchas Y es gracias. verdad, yo creo que ha sido como una maratón, pero es de las pocas veces que hemos conseguido cubrir todas las preguntas en un tema tan intenso como es este. Como decía antes, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por la intensidad con la que has expuesto y con la que has respondido. Y como es un tema, pues eso, complicadillo, os reafirmo que os enviaremos tanto este vídeo como la presentación de Sira a los que habéis asistido, a los que se han tenido que desconectar y a los que no han podido conectarse. Para que bueno, pues le echéis un vistazo con tranquilidad. Muchas gracias a todos, gracias a ti especialmente, Sira, lo A dicho, vosotros. y seguir cuidándoos mucho. Un abrazo.